Sale en la boca. Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a la presentación de su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal. Agradecemos profundamente que nos permitan llegar a sus hogares por este canal 69 de Claro y Aster Tora TV. El canal que te gusta, que cubre toda la República Dominicana y mucho más allá. Transmisión al mundo online en tiempo real a través de nuestro streaming de video en high definition. También transmisión en redes sociales y la poderosa plataforma de YouTube Tora TV con más de 700,000 suscriptores. Damos la bienvenida a nuestro compañero, el destacado periodista Abinader Fortunato. Abinader, ¿cómo estás, hermano? Gracias, Placer. mi hermano Charlie. Medio sudoroso todavía. Los apagones han hecho estragos. Me traicionó el calendario. No, mira. Yo juraba Charlie, que hoy era viernes. gracias para agradecerle a todos los amables televidentes. Claro, sí. La lealtad siempre de estar aquí con nosotros y además de siempre respaldar nuestra propuesta de comunicación, ¿de acuerdo? Sí, tenemos un programa interesante. Como cada noche tenemos un plus, nos visita un invitado de lujo, senador de la República. Vamos más adelante a dar sus credenciales. Como Sí, siempre, agradecemos esa distinción de responder a nuestro llamado, Abinader. Sí, gracias. Y nada, nosotros empezamos rápidamente con la rienda tensa. Mira, Así es. la población dominicana, Charlie, tiene la expectativa y también la preocupación, y el gobierno por el otro lado. El próximo lunes se inicia nada más y nada menos que el año escolar 2025-2026. ¿Qué ha dicho no solo la ADP, que es muy interesante, la Asociación Dominicana de Profesores, sino la mayoría de las asociaciones de padres y amigos de la escuela en todo el territorio nacional? Caramba, ¿y qué es lo que está pasando en el país? Por un lado los apagones, ¿qué es lo que pasa? A veces los compañeros y amigos del PRM se sienten muy molestos cuando uno hace este tipo de señalamiento, de observación, de cómo nosotros hemos ido retrocediendo en muchas cosas importantes que habíamos ganado, el país lo había ganado. Entonces, se cuestiona la gestión. ¿Cómo es posible, Charlie? ¿Cómo es posible que prácticamente 5 años después, 6.400 aulas con el dinero en las manos, porque si no hay recursos, nosotros está bien, no tenemos dinero, no hay posibilidad de ir a la escuela, pero ¿cómo es posible que nosotros empecemos el año escolar en la mayoría, más de un 40%, una gran parte no tendrá, los muchachos irán a la escuela sin uniformes nuevos, sin los libros, sin los zapatos, sin las mochilas y algo más, lo peor todavía, en medio de este calor, sin luz, el país prácticamente apagado? Bueno, el licenciado Celso Marancini dijo hoy, gracias a Dios, lo dijo ayer, que hemos ido mejorando. Yo creo que sí, que podría ir mejorando, pero hay una situación muy grave del sistema energético en el país. El país está, la gente que haciendo protesta eso. Pero ¿cómo es posible que el gobierno tenga nuevas excusas para decir que el año escolar se arranque con tantas debilidades y no se le puede atribuir realmente al actual ministro de Educación que entró en febrero? No, realmente no se le puede atribuir. Pero al gobierno le falta la planificación. ¿O qué es lo que pasa? Porque es que todo el mundo se quema en la gestión. No es posible que este país haya echado por el suelo la tanda escolar, que le resuelve un tema a las familias pobres. El que se está ganando echando un día de concreto o en el campo o en el Distrito Nacional, en una zona franca, en cualquier lugar, resolvió parte de su problema mandando a los niños a las escuelas donde se les daba desayuno, se les daba merienda, se les daba almuerzo
y entonces se destinaba la parte de la tarde para hacer otras cosas. Y nosotros tenemos entonces un gobierno que no responde y entonces se ponen guapos con eso. No, no se pueden poner guapos. Lo que ustedes tienen que hacer como gobierno, realmente lo debe hacer como gobierno, es una autocrítica. ¿Quién maneja el dinero? ¿Cómo le está manejando el dinero? Pero ¿cómo vamos a tener más de 700 escuelas que dejó el pasado gobierno del expresidente Danilo Medina y el gobierno no le ha puesto la mano a esas escuelas? Pero eso es imposible. Y entonces a veces la gente se molesta mucho porque uno hace este tipo de críticas, pero nosotros ¿cómo vamos a desarrollar a la República Dominicana sin educación? Y tenemos el gran problema, ahora se le va a echar otro problema a educación, que no se puede resolver el tema con educación directamente con el ministerio y entonces se le está agregando la educación superior, la educación universitaria, que estaba corriendo muy bien y todo el mundo se ha opuesto a eso, menos la gente que ha tenido en su cabeza que hay que unificar los dos ministerios para echarle más problemas a eso. El asunto es que el actual gobierno que encabeza Luis Abinader, excelentísimo señor presidente de la República, no ha podido, pues en el sector de educación, conformar una estrategia nacional de educación. Recuerda que el primer ministro de Educación fue Roberto Fulcar, de triste recordación. Tan triste recordación que prácticamente en el PRM lo han escondido para que nadie lo recuerde. Bueno, pero y para que no aspire a otras posiciones. Cualquiera lo esconde. Estoy de acuerdo contigo. Y cuando este gobierno pase, a él le pasarán la cuenta también. Denuncias de corrupción, más adelante el caso de Ángel Hernández, también de triste recordación, los libros de texto con errores. Ángel hizo un buen trabajo en educación. Bueno, los libros con errores, o sea, más de 3,000 millones de pesos invertidos en libros que hubo que echarlo al zafacón. Entonces, este nuevo ministro de Educación, él puede tener la mejor intención, pero no hay una estructura. Las escuelas, los locales, los inmuebles están en condiciones que requieren rápidamente pues un proceso de reconstrucción, de adecuación, y no hay tiempo para adecuar. Pues, usted mandaría a sus niños, perdóname Charlie que te interrumpo, tú mandarías a tus niños a esos furgones sin aire acondicionado en un país que está apagado, donde no hay luz, en la zona rural, en la zona de la capital, en la zona del Gran Santo Domingo, con furgones, que nosotros habíamos superado esa situación? El problema es que no se ha investigado, no se ha dado a conocer quiénes son los dueños de los furgones y a través de quién lo están comprando. Y además, la sobrevaluación de esos furgones. ¿Tú sabes lo que es un negocio redondo. El negocio de los furgones en el Ministerio de Educación es un negocio que es multimillonario. Por usted le suma esto también el que se están enviando estudiantes de las escuelas públicas a centros educativos privados, y eso también es un dinero. Es todo un engranaje de negocios en torno al Ministerio de Educación, y realmente ya los diferentes partidos políticos de la oposición han elevado su voz de alerta. No hay condiciones para desarrollar un nuevo año escolar. Pero si a esto se le suma lo que usted dijo al principio, el hecho de que se suspenda el desayuno o el almuerzo o la tanda, ¿verdad? La segunda tanda, la tanda extendida, significa que muchos niños pues no tendrán con qué alimentarse, porque esta alimentación escolar que fue establecida en los gobiernos del PLD le ha salvado una situación a las familias pobres, porque tú envías a los muchachos a la escuela, en la escuela le dan desayuno, le dan almuerzo, le dan merienda. Sin embargo, las familias muy pobres tendrán que quedarse con sus muchachos en sus hogares mirando a ver qué aparece para comer. O sea que el daño es mayor. Mientras tanto, la Procuraduría General de la República debe abrir las investigaciones del INAVIE, porque la corrupción no solo fue del pasado gobierno. La corrupción ha estado a borbotones también en este gobierno en toda parte. Lo único que, como dijo el periódico El Nacional en estos días, con uno de sus titulares de primera plana, diciendo que aquí no se somete a nadie por corrupción. El caso del INAVIE, tú recuerdas que el primer director del INAVIE en este gobierno fue cancelado, fue sacado de la institución por acusaciones de corrupción. Pero no se investigó. Ese Ministerio Público, él hizo 2 visitas al Ministerio Público, pero ya nadie se acuerda de esto. Entonces ahora es sustituido el señor Víctor Castro por los múltiples escándalos. Pero yo le digo a Luis Abinader
que no basta con suspenderlo, no basta con destituirlo. Es necesario que esos casos se envíen a los tribunales. Lo que pasa es que usted debe recordar que la justicia dominicana es independiente. Lo que pasa es que Jenny Berenice a esos casos no le presta atención. Bueno, Jenny Berenice cumple una función de proteger sectores importantes de la economía. Ahí está el caso, por ejemplo, del señor Macarrulla y su hijo. Acusaciones de corrupción, sin embargo, Jenny Berenice no mira para ese lado. Y tú analizas los casos donde gente con nombres y apellidos sonoros están vinculados a actos de corrupción y sin embargo Jenny no le presta atención a esto. Ahora, Jenny Berenice le presta atención a las demandas que crean bulla farandulesca. Ella le presta más atención a un chisme de farándula que a un caso de esa magnitud. Entonces, es un ministerio público muy mediático, pero que tiene muy pocas cosas que ofrecer, muy pocos logros que ofrecer. El gobierno deberá ponerse la pila porque la Asociación Dominicana de Profesores está mandando, Charlie, a los alumnos a que inicien la clase el lunes, lo que puedan ir. Porque el otro elemento, ¿sabe qué? No hay cupo. No hay cupo. ¿Tú sabes qué le está pidiendo la ADP? Que vayan con sus viejos uniformes. ¿Cómo es posible, señores, con todo el dinero en la mano? Entonces, el gobierno en esa parte se quema. Esa es la gestión y nosotros la cuestionamos y a uno le da pena. Nosotros, el sentido no es criticar por criticar o comentar por comentar, porque las denuncias están a borbotones. Hoy otro caso, otra denuncia, que los uniformes que está entregando el INAVIE son mucho más grandes que lo que le corresponde a los niños. Entonces los niños, claro, con un poloché que le da por las rodillas. Y con unos zapatos. ¿Y usted se ríe de eso? Sí, porque parece... Uno se ríe, pero es verdad. Pero es verdad. Los zapatos apretados que no pueden caminar. No, y hay que revisar eso. Se resuelve con destituir al director de INAVIE, Víctor Castro, pero ¿y el dinero que se ha gastado? Ya. Y las responsabilidades. ¿Y dónde están los cuartos? Mira lo otro, Charlie. Gracias a Dios, el zar de la electricidad de la República Dominicana, el licenciado... Su amigo Celso Marrancini. Don Celso Marrancini. Yo creo en Celso Marrancini. Yo sé que es una eventualidad, que se dañaron las plantas de Punta Catalina, coincidieron que se dañó otra planta del Parque de los Minas, otra planta de otro parque, creo que uno de los parques de Jaina. Y creo que eso puede ocurrir. Ahora, lo que no puede ocurrir es que aquí siempre se esté dando una excusa por el tema de los mantenimientos y de usar los verdaderos técnicos, que una gran parte lo sacaron. Por suerte él ha dicho que lo ha estado metiendo otra vez para tratar de recuperar el mantenimiento de una planta de Punta Catalina, que es la que ha salvado el país con el tema de los combustibles, con el tema de la energía eléctrica. Y ojalá que todos estos problemas no sea una de las escaramuzas que se hacen en la República Dominicana para pasar al sector privado una planta estratégica para el desarrollo de la República Dominicana, que los grandes sectores económicos del país vinculados a la energía desde hace mucho tiempo le están tirando el ojo. El problema es que en Punta Catalina cancelaron a los técnicos calificados. En la pasada gestión gubernamental del PLD, pues decía Bichara Pineda que cuando se contrató la construcción de Punta Catalina, a la vez se enviaron 900 ingenieros jóvenes dominicanos a prepararse, tanto en universidades dominicanas como al extranjero. Un personal preparado, y fueron, que no es político. Fueron cancelados. Y aunque fuera incluso político. En estos días, han estado cancelando empleados en Punta Catalina, en estos días de crisis. Pero ahí también Celso anunció que va a someter a la justicia, que le tiene un expediente al director, a uno de los directores de la... Ahí está la información, yo la vi hoy en el diario digital dominicano.com, acabo de enviársela al director, donde Celso Marrancini, él hace una denuncia de que el director de pues sobrevaluaba la factura a los clientes, o sea, le estafaba. Mira, Celso Marrancini denuncia fraude colosal en no es denunciarlo, es someterlo a la acción de la justicia. Claro. No basta con cancelarlo, hay que someterlo a la acción de la justicia. Y resarcir también a la población, porque a mí no me han dicho, bueno, usted ha tenido en este último mes
más de 200 horas de apagones. Entonces, nosotros le Pero esto es vamos más grave. Es que el Eso es director de gravísimo, eso es gravísimo. Eso es si mucho. tu factura era 5,000 pesos, te ponía 6,000 pesos para aparentar Una eficiencia una eficiencia ficticia. Eso es grave. muy Muy grave. grave. Entonces, Celso Marrancini debió enviar el expediente al Ministerio Público. Mira, Charlie, nos vamos de una vez Vamos a a la la pausa. pausa para entrar de una vez con el licenciado Iván Lorenzo, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, que está aquí con nosotros, ex senador por mucho tiempo, uno de los bombarderos del PLD. Pero Iván no viene a eso, Iván viene a dar una buena entrevista y aquí vamos a hablar de todo con Iván. Viene desde la zona fronteriza. El Vamos a la sur pausa, bonito. sí. Retornamos en breve. Sí, bueno.
Muy bien, continuamos con más contenido en su programa Agenda Libre por este canal 69 de Claro y Aster Tora TV, el canal que te gusta. Abinader Fortunato. Gracias Charlie, gracias nueva vez estamos aquí con nosotros, aquí presentando una buena entrevista con un viejo amigo, y un buen legislador, un buen senador del sur profundo. Está con nosotros el ex senador Iván Lorenzo, pero además de ex senador, Iván Lorenzo es abogado y además también vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana. Buenas noches, Iván. Gracias. Buenas noches, Claudio. Charlie. Claudio. No, es que le quería dar un saludo a Claudia. Sí. A Claudia Pérez. Claudio, sí, Claudia, por eso Claudia. que mencionó a Claudia. Estaba diciendo Claudio. Sí, mi buena amiga. Claudia, sí. Mi buena amiga. Sí. Saludos. Buenas noches al pueblo dominicano. Nada, queremos pasar revista de algunos temas. El presidente Luis Abinader cumplió el pasado 16 de agosto su primer año de su reelección, pero 5 años en el gobierno ya. ¿Qué evaluación tiene el Partido de la Liberación Dominicana? Y usted que estuvo en el Congreso todo el tiempo tirando paqueticos. Mira, afortunadamente en el día de hoy, de nuevo, el presidente hace un mea culpa. Su partido quería celebrar por todo lo alto los 5 años de ellos en el gobierno y habían preparado una gran fiesta para el fin de semana pasado, para el domingo. Entonces la aplazaron y la pospusieron para este fin de semana y afortunadamente estamos viendo en los medios de comunicación de masa que el presidente le pidió al presidente del partido, que es el señor ministro de la presidencia, el señor José Ignacio Paliza, que no la hicieran. Y tiene razón el presidente, tengo que dársela, porque cuando tiene razón, diría el presidente, ¿y qué vamos a celebrar si nosotros no hemos hecho nada? Y quiero entonces acuñarlo con lo que yo le he dicho a ellos. Si tienen 0 casi en todos los departamentos, en educación, en salud, en economía, entonces, ¿qué van a celebrar? Pero no es muy exagerado decir que tiene 0 el gobierno del PRM y la gestión del presidente Luis Abinader. Y lo estamos tratando bien. Porque mire, ustedes lo decían, en materia de educación, ya era cosa del pasado el asunto del déficit de aulas en materia de educación. Y yo quiero pedirle al presidente que de la misma manera que él fue a Punta Catalina a hacer un mea culpa y pedir perdón al Partido de la Liberación Dominicana y al país, porque nosotros habíamos sepultado los apagones en el país y ellos criticaron tanto a Punta Catalina que hoy Catalina es la esperanza y la solución a los apagones. Y el presidente tuvo la valentía, y yo lo saludo, de ir a Punta Catalina a pedir disculpas. Asimismo, me gustaría ver al presidente en uno de esos furgones donde se va a aperturar el año escolar y que pida disculpas por no haber hecho lo que debió hacer su gobierno en materia de educación. Nosotros dejamos en diferentes... Le voy a tirar la toalla al presidente de la República. Parece que sus funcionarios no funcionaron bien. Bueno, pero es que quien dirige el país es Claro. al que el pueblo dominicano escogió para conducir los destinos del país, es al presidente Luis Abinader. Luego de que nosotros dejáramos 11,000 aulas en diferentes etapas de construcción, ¿cómo le dicen al país que no hay aula para que se va a dar clase en un furgón? Como están las temperaturas, como está la temperatura en la República Dominicana y con las largas tandas de apagones, pero sería para ahogar a esos niños. Entonces, por eso yo digo que en materia de educación también sacó 0. Cuando digo que en finanzas, que en economía sacó 0, nosotros vamos por el segundo año donde lo que se ha especializado en el presupuesto nacional para el servicio de las deudas solo por los intereses es más alto que el crecimiento. Nosotros vamos a crecer entre 2.8 y 3.2%, pero se está especializando más de 3.5 por concepto de los intereses de la deuda. ¿De qué estamos hablando? Que ellos se comieron la merienda antes del recreo, cogieron 40,000 millones de dólares prestados
y hoy nosotros tenemos que pagar más de 322,000 millones de pesos solo por servicios de los intereses de la deuda. Entonces, también se quemaron economía. No hay un renglón donde ellos hayan logrado una puntuación que el pueblo la pueda celebrar. Iván, pero usted está hablando de la macroeconomía y la economía popular. ¿Cómo está el dinero en la calle con la gente que va a comprar comida, mollejita, pico y pala, arroz, habichuela? O sea, ¿cómo puede, ve esa parte? No puede moverse una economía cuando el gobierno especializó 176,000 millones de pesos para gastos de capital y no se ha ejecutado el 20%. Aquí no se está haciendo absolutamente nada en materia de construcción, que es lo que importa, que es lo que impulsa la economía. La mueve. Sí, que la mueve. La economía está prácticamente parada. Entonces, todo esto se lo debemos al mal manejo. Lo de los apagones. El PLD dejó en una fase ya de estudio ya terminada, los estudios hechos de dos plantas más. Sí, lo dijo el expresidente Danilo Medina los otros días, hace 2 semanas, dijo que el gobierno falló, no le dio seguimiento, a pesar, dice él, del gran endeudamiento y de la gran cantidad de recursos que tiene el gobierno. Y que sobre todo salían 40% menos de lo que costaron la primera fase, que las 2 unidades. Se dejaron los estudios para la construcción de 2 unidades, que eso hubiese resuelto definitivamente el tema de los apagones. Iván, con tu permiso, Abinader, yo tengo aquí la comunicación que envió el presidente Luis Abinader a sus compañeros de partido, donde hace prácticamente un mea culpa por todo lo que ha ocurrido en su gobierno, donde reconoce que el desempeño del PRM en el gobierno y su desempeño como presidente ha sido no lo exitosamente posible, para no decir otra palabra. Dice, hoy en esta comunicación dice: señores miembros de la dirección ejecutiva del PRM, estimados compañeros y compañeras, el verdadero sentido del liderazgo es cargar sobre nuestros hombros las preocupaciones de la gente y transformarlas en esperanza. Hoy la nación lo que nos pide es seguir enfocados en las soluciones. El tiempo de la política llegará. Hoy es el tiempo del trabajo. Y por ese trabajo la nación sabrá que no hemos fallado. Sigo leyendo esta comunicación. Dice: las preocupaciones de nuestra gente deben ser un llamado a la acción diligente, un recordatorio de que la política solo vale si sirve al bienestar cotidiano. Ante esta realidad, continúo leyendo, ante esta realidad, pues me está fallando la carga del teléfono celular. Pero es una especie de mea culpa que dice el presidente Luis Abinader, reconoce y llama a sus compañeros de partido a que hay que trabajar, a que hay que cumplir, que no podemos estar celebrando cuando no tenemos cosas nada que celebrar. Nada. De modo que esa es la comunicación. Es importante acotar que la preparación de ese acto que se iba a hacer estaba a cargo del presidente del Partido Revolucionario Moderno, que a su vez es el ministro de la presidencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el presidente estaba consciente y el presidente iba a ir a esa gran celebración de los 5 años perdidos, que es como debe decírsele a los primeros 5 años de los gobiernos del Partido Revolucionario Moderno. Son 5 años perdidos, 5 años perdidos en materia de educación, 5 años perdidos en materia de salud. Cuando yo digo perdido en materia de salud y que sacaron 0, por ejemplo, el Hospital de los Alcarrizos, el Vinicio Calventi, tiene 18 semanas que supuestamente lo están remodelando. Es un pandemonio los Alcarrizos. Pero el Marcelino Vélez, nosotros dejamos 13 salas de cirugía funcionando a la perfección, hoy solamente funcionan 5. Se hacían 28 cirugías diarios, hoy solo se hacen 7. Las personas que son hospitalizadas tienen que llevar sus abanicos, aun cuando en el pasado las salas tenían aire. Entonces, en definitiva, lo colapsaron todo, lo destruyeron todo. Y entonces, ¿cuál es cómo podría entonces visualizar la organización política que representa Iván Lorenzo, que es el PLD, la posibilidad de que nosotros podríamos mejorar variables importantísimas
como hablando nosotros de economía popular, pero hablamos de educación, pero también hablamos de educación, simultáneamente con educación, hemos hablado del tema de la energía en la República Dominicana y además de un tema que es el palpitar del día a día, la seguridad del gobierno, la seguridad pública. Sí. Oye, este párrafo, por favor, que está consono con lo que tú has dicho. Oye, lo que dice Luis Abinader. Por ello, les pido que suspendamos la actividad prevista para mañana, no porque falte entusiasmo en nuestras filas, sino porque sobra responsabilidad en nuestros corazones que el país vea en nosotros no un partido que se distrae en medio de la dificultad, sino una fuerza que camina junto a su pueblo, hombro con hombro en la búsqueda de soluciones. Yo llegará el día en que nos reunamos para conmemorar, o sea que no existe el entusiasmo ni la capacidad de festejar cuando saben que el pueblo ha estado sufriendo, cuando saben que le ha fallado al pueblo. Hay que preguntarse qué van a hacer con todas esas champañas y todo ese ron que se había comprado y qué vamos a hacer si los artistas, que eran decenas de luminarias, artistas... Hay que pagarle aunque no hayan tocado. Ya yo pienso que ellos tendrán que pagar. ¿Y de dónde proviene ese dinero? Y además se le paga un 50% delante del contrato. Claro. ¿Y qué pasó entonces, Iván, en el gobierno que se ha fallado en tantas cosas? ¿A qué atribuye el Partido de la Liberación Dominicana, su dirección política? ¿A qué atribuye toda esta situación que ha ocurrido en sectores importantes que son nodales para el desarrollo del país y además que vienen afectando a la población de manera muy sensible? Y lo citamos ahí. Ha quedado evidenciado que es un grupo de inexpertos, de personas que no se prepararon para dirigir los destinos del país. Yo creo en el político de carrera, yo creo en el profesional que se prepara, yo creo en la planificación. Por ejemplo... El gobierno no planifica, este gobierno no planifica. Absolutamente nada. Para que ustedes tengan una idea, les voy a dar datos importantes. Hay 87,000 estudiantes menos que en el año 2020, que en el año 2019. Sin embargo, hoy hay déficit de aula, porque hasta las que estaban buenas la dejaron deteriorar. No fue que no le dieron continuidad. Sino el mantenimiento. Exactamente. Hay alrededor de 379 aulas menos, porque no le dieron continuidad a eso, al tratamiento, al mantenimiento. Entonces, ellos no planificaron lo que está ocurriendo hoy. No obstante, nosotros le dejamos casi 11,000 aulas en diferentes fases. Lo mismo pasa con energía. Tú tienes que planificar que la sociedad dominicana cada año aumenta el consumo en un 4%, de un 4 a un 5%. Si tú no haces la apropiación de energía, va a llegar un momento entonces que eso va a hacer falta. Y ahí se producen los apagones. Independientemente que hoy los apagones para mí tienen un alto componente financiero. Claro. Porque el sistema financiero, por la inoperancia, por la incapacidad de ellos, por la ineficiencia técnica y administrativa, se está llevando 1.700 millones de dólares todos los años. Una figura muy cercana, sociólogo de mucho prestigio en la República Dominicana, del grupo Marcha Verde y Participación Ciudadana, el sociólogo amigo suyo, Cándido Mercedes, lo quiero muchísimo. Coronaron su cheque casi todos. Esa marcha sí dejó beneficio. Dijo él en estos días en una entrevista que hizo para Colorvisión, lo puedo decir aquí. Claro, claro. Él dijo que uno de los renglones en donde el gobierno ha tenido una absoluta derrota ha sido en el tema energético, y reconoció, a pesar de su postura, que el expresidente Danilo Medina dejó el déficit energético cerca de 400 millones de dólares. Está en 1.600 millones, que eso no lo aguanta nadie. Nosotros lo dejamos en 500 millones de dólares, era el subsidio. Está en 1.750. Nosotros lo dejamos en 500 millones. Y nosotros dejamos la pérdida por debajo de 35. Está en 42. De este pierde el 53% de la energía que sirve. Estamos hablando de la ineficiencia más alta en toda la historia de la República Dominicana. Se lleva 1.700 millones de dólares el desorden de las EDES.
la incapacidad del sector energético del gobierno del PRM. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Eso es un cáncer. Algunos dirigentes políticos de la oposición, Iván, responsabilizan al PRM y al gobierno, lógicamente, de que el proceso electoral pasado, es decir, 2024, se llevó una parte del dinero y pasó con el tema de Senasa, pasó con otra, la situación de los hospitales, la evaluación no está muy buena, las enfermeras están en la calle, los médicos también están en la calle. ¿Qué realmente de verdad hay en eso? ¿Es verdad que el gobierno gastó tanto cuarto? Todas esas aguas trajeron estos lodos. Ese desorden que ustedes ven viene como consecuencia de que el presidente Abinader compró la reelección en el año 2024. A la nómina pública, solo por el gasto de remuneración, se le engrosaron 100.000 millones de pesos. Entraron 81.000 personas, botellas, a la nómina pública. Al gasto de pensiones especiales, no solidarias, 30.000 millones de pesos. ¿Cómo en pensiones especiales? Por ejemplo, la mujer de ese periodista, de ese bocón que todos los días... ¿Cuál bocón? Diga su nombre. De los dueños de la palabra, la que pensionaron con 90.000 pesos, el periodista que le pensionaron, que no se callaba, que le pensionaron, que le regalaron, sin haber dedicado un solo día de servicio al Estado Dominicano, 90.000. Y como esa, 30.000 millones entregó irresponsablemente este gobierno. Entonces, se está violando la ley de crédito público, se está tomando dinero prestado para cubrir el gasto corriente, para cubrir nómina. El déficit, hay que ellos a partir de ahora, yo había denunciado en el Congreso Nacional y por primera vez ellos los están admitiendo que se estaba tomando dinero prestado para esconderlo. Y hoy, Magín Díaz dijo que van a recurrir a un dinero que ellos tenían guardado, que tomaron prestado, que le estaban pagando intereses a ese dinero. Es un gobierno chapucero. Iván Lorenzo, ante las acusaciones y escándalos de corrupción en que se han visto involucrados funcionarios de este gobierno, ¿planean en un futuro gobierno del PLD esos casos judicializarlos, tal como hizo el PRM con los que hoy enfrentan casos en los tribunales de la República Pero Dominicana? no hacer espectáculo. Sin hacer espectáculo. Sin hacer espectáculo, sin herir la dignidad de familias. O sea, ustedes van a judicializar a Bartolomé Pujols, No, el a caso todo de el que Cecilio esté Rodríguez, comprometido con un Víctor acto de Castro. construcción. Ahora, yo quiero aclarar aquí, en la Tora TV, ante ustedes que son mis amigos en Agenda Libre, el presidente de la República se reúne todos los lunes con los honorables señores procuradores fiscales del país. El presidente dijo recientemente que solo había 49 casos de corrupción de su gobierno, de funcionarios del PRM en el Ministerio Público. Doña Milagro había dicho que eran 276. Presidente, dígale al país cuáles son esos 49 ladrones que se han llevado el dinero de los contribuyentes. Usted se reúne todos los días, toda la semana con la honorable señora procuradora. Dígale que le pongan un chaleco y un bombo a esos 49 funcionarios que se robaron el dinero, que doña Milagro fue y apoderó al Ministerio Público. Bueno, habrá que hacer una cárcel nueva, Iván Lorenzo. Hay que poner en el presupuesto una nueva cárcel. Estamos cambiando. Iván, yo quiero seguir en ese orden y muy oportuna la participación de Iván con nosotros, porque él fue de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana que siempre estuvo opuesto al tema del endeudamiento. ¿Por dónde está realmente la República Dominicana con el endeudamiento? ¿Y cuál ha sido la ventaja de haber cogido tanto dinero prestado para el país en mercados internacionales? Lo primero que se tomaron alrededor de 40.000 millones de dólares. La deuda pública aumentó en 27.000 millones de dólares. Sin precedente. Pero ¿cuál es el número real? Sí, no, es ese. 27.000 el aumento. El aumento. Porque acuérdate que... Yo hablo de la totalidad. Sí, se tomaron alrededor de 40.000 millones, pero aumentó la deuda en 27.000 millones. ¿De qué estamos hablando? Nosotros la teníamos en un tope y los gobiernos van pagando y se van endeudando, van pagando, se van endeudando. La deuda aumentó en 27.000 millones.
fíjate que se están especializando para el presupuesto del año 2026 322 mil millones de pesos, solo por los intereses. Entonces, la deuda creció exorbitantemente. Por eso no preocupa. Si un gobierno se endeuda para impulsar el desarrollo, bienvenido sea, porque el dinero se paga. No, el dinero que se invierte tiene una tasa de retorno. Claro, claro. Y incluso las futuras generaciones se van a beneficiar. Ahora, yo le pregunto a ustedes y al país, ¿dónde están los 40 mil millones de dólares invertidos? ¿Qué obra es importante que se haya trabajado con ese dinero? No se ve en qué el gobierno ha invertido el dinero que tomó prestado. Por eso yo sometí una resolución que buscaba que el gobierno diga dónde está el dinero, porque yo tenía la presunción, y digo presunción porque no podía conseguir la prueba, porque invité varias veces al ministro de Hacienda para que vaya a explicar, y los PRMistas boicoteaban esa resolución porque yo sabía que escondían el dinero. Entonces, llegó la hora que le digan dónde está ese dinero, porque que no sea el monumento al atraso y a la incompetencia que está ahí del metro de los Alcarrizos. No hay otra obra que se pueda ver. Iván, dijo Paliza que lo van a entregar en estos días próximamente, Yo que le van he a dicho- hacer pruebas ya en hicieron curso, una prueba en el metro de los Yo Alcarrizos. le he dicho al presidente que no se suba ahí. que lo queremos vivo. ¿Qué pasa? Ay, No. Usted lo quiere mucho el presidente. No, y es de verdad, Mire, a José Ignacio, al señor ministro y al presidente lo queremos vivo, no se monten pero ¿para ahí. qué lo quieren vivo? No, no, ¿Para no. someterlo a la justicia? No, ¿Un gobierno del PLD? No. Yo respeto el liderazgo político. No, lo que Iván está diciendo es que no se monten en el metro porque ha habido tantas, Fallas, pero no fallas. es especulaciones siempre, que ha habido tantas denuncias sobre ese metro, Claro. que está torcido, que está pandeado. Ese Que metro está... parece el del Bronx, que tiene 100 y pico de años. Iván, Y todavía no se ha inaugurado. Vamos a hablar de la política partidaria del PLD. ¿En qué está el PLD? Trabajando duro. ¿Cuántos candidatos presidenciales hay ahora mismo Hay aspirando? alrededor de 5 o 6 compañeros que han mostrado interés por la candidatura presidencial. El PLD está trabajando duro. Porque yo estaba convencido que cuando el país equiparara las realizaciones nuestras versus el desorden de este gobierno. Fíjate cómo la gente recuerda el gobierno del PLD. Ha mejorado la percepción. Pero enormemente, en enormemente. términos de la población. Fíjate cómo la gente recuerda en materia de educación a Danilo. Señores, Danilo sacó, y lo decía usted, la mujer pobre de la esclavitud que tenía que sentarse ahí a cocer los alimentos de sus hijos y no poder salir a trabajar con la jornada de tantas extendidas, que hoy ya de nuevo están retrocediendo. Danilo sacó a la mujer pobre de la esclavitud porque le llevaba a sus niños de 45 días de nacido hasta los 4 años a las estancias infantiles, Iván, donde tenían sociólogos, tenían médicos, pediatras. Iván, Entonces, todo eso ha retrocedido. ¿Qué ha pasado con el plan de alfabetización que brillantemente nosotros llevamos a Quisqueya cabo? aprende contigo. Cuando se iba, República Dominicana estuvo a punto de ser declarada libre de analfabetismo. Eso Un retrocedió. programa bellísimo. Iván, tú me estás sacando el cuerpo a los temas sobre cómo está marchando el Partido de la El Liberación PLD está Dominicana. compitiendo por el primer lugar. Sí, pero yo quiero que usted me diga realmente, de acuerdo a los estudios que han ustedes realizado, ¿cuál es el porcentaje, qué posición está ocupando el PLD en estos momentos en el escenario Holgadamente político? nosotros estamos en un segundo lugar, compitiendo de cerca, prácticamente virtualmente empatado con el PRM. El PRM va en picada, está marcando Entonces, Fuerza del Pueblo en tercer lugar. En tercer lugar. Sí, así es. Esa es pero Así es. Lo que se reflejó en las pasadas elecciones no fue así. Bueno, que si usted va a las pasadas elecciones, lo primero es que si usted lo analiza de conformidad como lo ha analizado la Junta, cuando le dio la oportunidad a Fuerza del Pueblo de ser mayoritario, fue que le conjugó lo municipal con lo presidencial. Si usted lo conjuga así, no son 10 que tenemos 20 y pico por encima. 2, el comportamiento del mercado electoral no es estático. No es estático. Es muy dinámico. Es dinámico. Así Por ejemplo, hoy todas las discusiones giran alrededor del Partido de la Liberación Dominicana y el gobierno que ejecutamos. Y del expresidente Fernández también, en la oposición. Pero el último referente de gobierno es el de Danilo Medina. Okay, y el referente partidario de buenas realizaciones es el PLD. Sí, es verdad. No hay otro Es correcto. Iván, el PLD se ha caracterizado en los gobiernos de Danilo Medina, de Leonel Fernández, de ser un partido que tuvo la capacidad de armar grandes alianzas nacionales, alianzas opositoras
para ganar. ¿Están ustedes, analizan la posibilidad de un gran frente nacional y que en ese frente incluso no solamente estén los partidos pequeños, sino que esté incluso el partido Fuerza del Pueblo? No, mira, nosotros somos el partido de mayor vocación de concertación. Todas las fuerzas vivas de la nación que estén dispuestas a que confluyamos en aras de sacar el peor gobierno, de quitarle esta pesadilla de encima al pueblo dominicano, tenemos que ponernos de acuerdo. La patria no necesita. Y nosotros, el PLD, es el partido con mayor vocación de concertación. Con eso no hay problema. ¿Ha hecho estudios internos saber cuál de los aspirantes es el que tiene las mayores posibilidades de ser el candidato? No, todavía nosotros, independientemente que como herramienta de trabajo, nosotros evaluamos el comportamiento del mercado electoral, pero no queremos entrar en esos temas porque son un poquito espinosos. Hasta tanto no se crea un protocolo. Iván sabe demasiado. Gonzalo Castillo podría estar dentro de los aspirantes a la candidatura presidencial. Es posible. El PLD es una escuela de se puso al día en el partido. El PLD es una escuela de la democracia. El PLD es el único partido que no tiene... no hay un sistema de canchanchanería, de reparto, que toma tú la Secretaría General y dame a mí la presidencia del partido. Ya no hay eso. Tres nombres importantes en el PLD. Francisco Javier García, Abel Martínez y un joven, una estrella de la economía. No, pero claro, 37%. Sí, claro. Un candidato desconocido en poco tiempo. El PLD no puede olvidarse de Gonzalo Castillo. Y dicen que hay también, además del joven, del maestro de la economía, doctor en economía. Sí. ¿Lo conoce? Sí, el hijo de Felucho, ¿no? Pero no, Ariel. Sí, está otro también. Ahora el maestro Mariotti también dice que miren, y Francisco Domínguez Brito también de nuevo. Mariotti que no pierda su tiempo. El PLD es una constelación de estrellas. Sí. Ahí por donde quiera. Una fábrica de presidentes. Una fábrica de presidentes, de hombres brillantes y mujeres brillantes que le sirvieron a este país eficientemente. Tú ahí no tienes, por donde quiera que tú tires, saca algo bueno. Pero lo que pueden asegurar un triunfo, los tres precandidatos que suenan, ¿cuáles son en el PLD? Es que yo soy en el ala institucional, cualquier opinión puede comprometerme. No, pero no estoy diciendo. Es que los compañeros están haciendo un excelente trabajo. Hay dos que no se juntan, que son Abel Martínez y Francisco Javier. No, pero allá todo es posible. El interés de nosotros es el pueblo dominicano. Y ya que el pueblo dominicano se le pasó los efectos de la burrundanga, nosotros tenemos que aprovechar para... Sí, ¿la le dieron burrundanga? Lo hipnotizaron. Iván, déjame preguntarte algo. Estamos hablando así, nosotros lo cogemos muy suave. Pero hay un elemento... Muy suave con Iván, tú le estás tirando huevitas. No. Otros invitados, tú eres maduro. Ahí vengo con una parte dura que me llamó mucho la atención. Un partido como el PLD que sufrió una división en 2020 y ha tenido muchas figuras importantes se le fueron y pasaron al grupo del presidente Fernández y otros también se fueron para el PRM. Pero una figura como la de el amigo José del Castillo Sabiñón, uno de los más brillantes senadores que tuvo el PLD, joven, fajador, en Barahona, ¿cómo el PLD pierde un activo de esa naturaleza? Mira, ¿Y por qué? José del Castillo es mi hermano, una persona con la que yo tengo una gran amistad, con él y con su familia. De todas maneras, tengo que decirte, el Partido de la Liberación Dominicana ha atravesado situaciones como esta y a partir de ahí que se crece. Por ejemplo, yo recuerdo cuando hombres como Maximiliano Rabelais Puig Miller, Vicente Bengoa, Nelson Marmolejo, Rafaelito Espinal, Rafael Alburquerque, luminarias que donde quiera que están son piezas clave para el desarrollo del país, se fueron y el PLD ganó. Eso es cíclico en los partidos. Para un partido que tiene 52 años, eso es cíclico. Entran y salen. Este es un autobús. Pero Sabiñón... Lo más importante es lo que te voy a decir. Este es un autobús que en cada parada recoge y en otras deja. Pero recoge, se montan más que lo que se quedan. Sí, eso es verdad, pero una figura... tú has hecho un excelente trabajo en el PLD, brillantísimo.
Y yo siempre digo, uno de sus mejores bombarderos. Y después tú no puedes ser una persona mala, te vamos a expulsar, te vamos a sacar. Es que en ningún momento porque alguien mesa la cuna, como decía Charlie Mariotti. Es que en ningún momento la comisión dijo que lo iba a expulsar. No, que ya lo tenía en lista para sacarlo. Es que si a mí me llamaran del tribunal de disciplina, una cita hoy, y cuando yo llego a mi casa, yo voy, me presento. Él no fue entonces. Ahí están los recursos. Yo pienso que el compañero renunció antes de conocer de qué se trataba. Eso pasa como cuando yo era senador. Cualquier persona que quisiera saber sobre los fondos de asistencia social, que peyorativamente le dicen barrilito, sí. Tú podías decirme, Iván, yo quiero saber, pero claro, porque ese es el dinero de los contribuyentes. Eso pasa con los partidos. Si me llaman a la comisión de disciplina, yo voy. ¿Qué quiere? No, mire esto. Entonces yo hago mi defensa. Así es. Sí, Iván, pero no lo trataron bien. Iván, realmente ya no hay tiempo para más. Lamentamos mucho que el tiempo se haya agotado. Necesitamos 2 horas para conversar contigo y venir con un background de preguntas, porque Abinader te trató muy suave. Ustedes son amigos, ¿verdad que sí? Es que yo soy amigo de todo el elenco de aquí de La Tora TV. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No, pero también a nuestros invitados siempre a todos los tratamos así, con esa cortesía. Tratamos a la gente, no tratamos a los invitados. Este es La Tora TV. Se pasó de cariñoso. Este es La Tora TV. Gracias, Iván Lorenzo. De esta forma, llegamos al final de esta edición de su programa Agenda Libre, Canal 69, Claro y Tora TV, el canal que te gusta. Hasta mañana.